Desde el municipio se han anunciado cambios en algunas secretarías. Para hablar del tema nos acompaña el secretario de Comunicación, Jorge Landívar. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Antes de explicar específicamente cada cambio, queremos saber las razones por las cuales se toma esta decisión. Perfecto. Después de un año prácticamente de gestión, después de las últimas elecciones, es lógico, es natural que una institución tan importante y tan grande como es el municipio cruceño tenga que hacer un análisis, una revisión de qué es lo que ha venido haciendo hasta ahora. Si bien el vecino aplaude el que se construyan módulos educativos, que se están yendo hacia los 200 ya, aplaude, por ejemplo, un hecho que yo creo que socialmente es significativo. Se van a construir 15 velatorios en los distintos distritos de la ciudad de Santa Cruz. Eso tiene un efecto social, diría, y de apoyo al ciudadano que no tiene dónde velar a sus seres queridos cuando estos fallecen. Además de todas estas cosas que son aplaudidas, hay otras que debemos reconocer que son no desatendidas, pero sí criticadas. Los consultores que tiene la alcaldía, que normalmente hacen una evaluación y un seguimiento al trabajo que viene desarrollando, han identificado dos áreas que estaban específicas que no estaban cumpliendo a cabalidad lo que el ciudadano esperaba del municipio. ¿Por qué? Seguridad ciudadana y mercados, y también tráfico en cuanto a el ordenamiento vehicular en la ciudad de Santa Cruz. ¿Por qué no estaban cumpliendo las expectativas? Yo diría que uno de los aspectos precisamente que se identificó es que habían dos actividades concentradas en una sola secretaría, y el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, lógicamente, los consultores recomendaron que debería haber una secretaría específicamente para que se dedique a seguridad ciudadana, que es diferente de defensa ciudadana, a seguridad ciudadana, y por el otro lado, que haya una secretaría que se dedique al ordenamiento de los mercados. ¿Cómo funcionó antes? ¿Es la persona? Yo diría que era el oficio, es decir, la responsabilidad. El doctor Negrete en Defensa Ciudadana estaba muy cargado de las dos actividades. O hacía defensa ciudadana o hacía ordenamiento de mercado, y ninguna de las dos podía desarrollarse de acuerdo a los consultores como el vecino estaba esperando. Por eso es que se tomó esa decisión, y yo diría que es muy acertada, porque además se está colocando allá a personas que tienen alguna experiencia ya. Por ejemplo, el ingeniero Paul Cortés, que antes ha estado trabajando en Defensa Ciudadana hace mucho tiempo, entra a trabajar como director también adjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito, así se llama, porque también se va a dedicar a la parte del ordenamiento vehicular. Él estaba como secretario del Servicio de Recaudaciones. Así es. ¿Quién queda en su reemplazo? Don Joaquín Crapuzzi, que es una persona que ya venía trabajando ahí, tiene mucha experiencia de muchos años, y es uno de los hombres que junto al ingeniero Paul Cortés han batido los récords de recaudaciones de los últimos años en estos últimos meses, diría yo. O sea, yo quiero que quede bien en claro, no es que haya funcionarios que lo han hecho mal, no es que haya una crisis de gabinete, hay un reacomodo en función a sugerencia, a análisis científico, si usted quiere, de parte de los consultores que normalmente hacen una evaluación de qué es lo que el ciudadano quiere. ¿Las expectativas no se estaban cumpliendo? La verdad es que uno de los trabajos que un político debe hacer permanentemente es el de tener una relación con el vecino para poder rescatar cuáles son sus necesidades y aspiraciones. Y eso normalmente no sucede. A veces los políticos están ausentes de las necesidades de los vecinos, de los ciudadanos. Y en este caso, por supuesto, por eso es que se ha podido definir estas dos áreas. Y fíjese que estas son las dos áreas más conflictivas que se ha tenido en los últimos tiempos en Santa Cruz. Antes de avanzar en ese sentido, ¿hubo aceptación inmediata de parte de los afectados, de los que están siendo movidos, o hubo un poco de resistencia? El ingeniero Percy Fernández les ha dado toda una explicación. O sea, les ha hecho ver lo importante que es privilegiar la gestión, privilegiar al vecino antes que la posición personal que pueda asumir.
Cada funcionario municipal tiene que ser un soldado al servicio de una causa, y la causa no es la alcaldía como tal, la causa es el vecino y las posibilidades de resolver los problemas de la ciudad para darle comodidad y para que puedan vivir mejor. ¿En qué quedan las funciones de José Negrete? Él es un hombre con mucha experiencia en el ámbito jurídico, ocupó la Secretaría Jurídica y podemos decir que se destacó en ese ámbito. Entonces él vuelve a la Secretaría Jurídica y doña Silvia Arispe, la doctora Arispe, pasa a ser una directora adjunta como que ya había estado antes también en ese cargo. Es decir, hay un reacomodo, pero de ninguna manera es resultado de que alguien lo hizo bien o alguien lo hizo mal y se premia o se castiga. No, es, reitero, es un tema de organización y de un análisis que ha venido haciéndose. ¿Desde cuándo se estuvo analizando estos cambios? Porque hace mucho que no sale José Negrete ante el público a explicar todos estos problemas, especialmente que ha habido en la Ramada. Este análisis se lo ha hecho en los últimos 6 meses. No es un análisis de coyuntura, es un seguimiento que vienen haciendo los consultores que tiene la alcaldía municipal para esto. ¿Y la decisión cuándo se tomó internamente? Ha habido una reunión de gabinete el día viernes pasado con el ingeniero Percy Fernández, y es ahí donde él ha dicho: nosotros vamos por ahí, hay que crear estas 2 secretarías, hay que hacer énfasis en la gestión, en el reordenamiento de mercado. No es posible que esta actividad esté avasallando la ciudad. No es posible que no haya alguien que pueda poner orden en nuestra ciudad en esta materia. Hay buenas intenciones. El concejal Jesús Caguana ha presentado un proyecto de ley, pero de nada sirve si no tenemos un aparato, una organización que pueda llevar adelante estas buenas intenciones. Y en estos 6 meses de consultoría, de análisis, de levantamiento de datos, ¿qué incidencia ha tenido estas denuncias de corrupción que golpearon al municipio? Lógicamente que los consultores siempre han recomendado que se hagan las aclaraciones correspondientes, pero las aclaraciones tienen 2 ingredientes. Tienen el ingrediente legal, que es el que permanentemente se ha dado, y tiene el ingrediente político, que es con el que permanentemente hay que enfrentarse, porque, como dicen, tira una piedra para ver si algo después puede quedar. Y en política eso funciona, y está funcionando en el municipio, porque acusan y después cuando se hace la presentación de las pruebas de que no hay tal corrupción, resulta que no hay quien desmienta, porque el efecto político que se busca es de desgaste del gobierno municipal. Eso es natural en política, lo que pasa es que no estábamos acostumbrados. ¿Se falló en responder entonces de parte del municipio? Yo diría que es el momento. Estamos entrando ya en un momento electoral anticipado. Entonces hay quienes están interesados en desgastar la gestión municipal o posibles candidatos a concejales o a municipios, etc. Entonces hay que ubicarse y por suerte digo, hay quienes han estado mostrando a través de conferencias de prensa que en el aspecto jurídico se ha procedido de acuerdo a lo que establece la norma, el decreto 181, etcétera. Con esta renovación también esperan que se limpie un poco más la imagen del municipio. El propósito no es limpiar la imagen, porque la imagen se tiene que ir limpiando de por sí, porque el ciudadano se va a ir dando cuenta de que aquí hay una actitud o una acción política en contra del municipio. Lo que sí se quiere es, como dijo el ingeniero Percy Fernández, hay que incidir en que tenemos que resolver 2 grandes problemas: seguridad ciudadana y ordenamiento vehicular y mercados. Ese es el propósito. Y Fernando Antelo está como secretario de los mercados. Él es de la UCS Cuota de Johnny Fernández. En realidad yo no entiendo este tema de las cuotas, pero sé que Fernando Antelo es un hombre que ha sabido manejar el tema de los mercados muy bien, y ahora se le está dando la oportunidad para que él pueda destacarse con toda la experiencia, con ese bagaje de conocimiento que tiene de haber estado ya trabajando con los mercados. Y Carlos Alberto Moreira es el que va a estar en la dirección de tráfico, pero junto a Seguridad Ciudadana. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cómo varía? O sea, necesariamente tráfico y transporte necesita, si usted quiere, de gendarmería, necesita para poder trabajar y para poder actuar en ese ordenamiento vehicular. En los últimos tiempos había una ausencia, había un divorcio. Carlos Moreira ha estado por su cuenta trabajando con su gente, y Defensa Ciudadana por el otro lado. Ahora van a trabajar en conjunto
y el resultado con seguridad va a ser mucho mejor. ¿Qué pasará con José Canudas? Fíjese que el ingeniero Percy ha sido muy claro en cuanto a cualquier tipo de hechos que puedan implicar el sindicar a un funcionario público de algún acto irregular. Ha dicho, señores, yo aquí no voy a proteger, encubrir, respaldar a nadie que hubiera actuado mal. Y ha dicho, fíjese, si a Canudas, a fulano, a mengano, le tiene que caer el peso de la ley, le tiene que caer el peso de la ley. Pero ya no está más en el municipio. No, que yo entienda, él estaba como asesor, no sé, yo no he estado el último tiempo acá. Lo que es importante, y me voy a meter yo en el tema, ¿no?, es que el tema del dron, que es el que ha sacado chispas, diremos acá, es un tema que ha quedado fuera del municipio desde el punto de vista de la responsabilidad investigativa. Por un lado, tenemos una auditoría, una oficina, una unidad de auditoría que no depende de la alcaldía, sino de la Contraloría, que hace su trabajo y que la alcaldía, como Poder Ejecutivo o como Consejo, no puede en absoluto tocar eso, ni entrometerse. Y por el otro lado está el Ministerio Público, que hace su propio trabajo. Ellos tienen sus tiempos y son los tiempos de ellos, no son nuestros tiempos los que tienen que definir cuándo finaliza esa investigación y cuándo van a dar el fallo final y cuándo van a decir qué ha sucedido. Lo que pasa es que a veces por respondones nosotros nos metemos en asuntos que no son de nuestra incumbencia. Ministerio Público y auditoría. Esos son los ámbitos donde se tiene que resolver este tema. Perfecto, la gente sigue esperando esa respuesta. Muchísimas gracias por esta entrevista. Continuamos.